Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. La energía hoy es palpable, ¿no creen? Siento una vibra especial, quizás porque el tema que vamos a abordar hoy es, digamos, explosivo. Abran bien los oídos, afinen la vista, porque nos vamos a sumergir en el universo de Ander Zel y Kerem Bürsin, un universo que, después de brillar con un fulgor deslumbrante, parece haber entrado en una fase de turbulencia. Sí, señores, hoy vamos a hablar de Ander Zel, Kerem Bürsin, Cannes, y la supuesta guerra fría que se ha desatado entre ellos. Lo sé, el título es impactante, casi digno de un culebrón turco de máxima audiencia. Pero les prometo que vamos a intentar mantener la objetividad, aunque la tentación de dejarnos llevar por el drama sea irresistible. Vamos a desentrañar los rumores, a analizar las pruebas, a especular con cautela y, sobre todo, a intentar discernir la verdad de la pura ficción. ¿Están listos para este viaje? Porque yo sí lo estoy. Antes de que nos adentremos en el pantano de chismes y teorías, permítanme recordarles lo de siempre: si son nuevos por aquí, suscríbanse. No se arrepentirán. Este canal es su hogar para todo lo relacionado con el entretenimiento, la cultura pop y, por supuesto, el salseo del bueno. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su lealtad. Son el motor de este canal y cada uno de sus comentarios me llena de alegría. No olviden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Como todos sabemos, Ander Zel y Kerem Bürsin fueron, durante un tiempo, la pareja dorada de Turquía. Su romance, que floreció entre los sets de grabación de la exitosísima serie Senkalkam, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química que derrochaban en pantalla era simplemente electrizante, y cuando confirmaron que su amor trascendía la ficción, el fandom estalló en un grito de júbilo. Fotografías idílicas, vídeos románticos, apariciones públicas en las que se mostraban inseparables, todo lo que hacían Ande y Kerem se convertía en noticia y alimentaba la imparable Hanke manía. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno que todos queríamos creer. Suspiros, corazones, emojis, las redes sociales se inundaron de manifestaciones de cariño y apoyo. Era difícil imaginar que algo pudiera romper esa burbuja de felicidad. Pero, como en toda buena telenovela, la dicha no es eterna. Los primeros rumores de crisis comenzaron a circular de manera casi imperceptible, como una brisa suave que, poco a poco, se convierte en un vendaval. La falta de fotografías juntos en redes sociales, esos mensajes crípticos que parecían dirigidos a nadie y a todos a la vez, las ausencias en eventos importantes, todo contribuía a alimentar la incertidumbre. Y finalmente llegó la confirmación oficial de la ruptura. Un mazazo para los fans de Hanke, que aún albergaban la esperanza de verlos caminar juntos hacia el altar, intercambiando votos de amor eterno bajo un cielo estrellado. La decepción fue palpable, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y desolación. El sueño se había roto. Ahora bien, ¿dónde entra en juego Cannes en todo este embrollo? Pues bien, este año el prestigioso Festival de Cannes se transformó en el escenario de un reencuentro que prometía ser, cuando menos, tenso. Tanto Ande como Kerem fueron invitados al evento, representando a importantes marcas internacionales. Y aquí es donde la trama se complica y se vuelve más jugosa. Desde antes del festival, la especulación sobre su comportamiento al coincidir en el mismo lugar era frenética. ¿Se saludarían amablemente? ¿Se ignorarían olímpicamente? ¿Se cruzarían miradas cargadas de reproches y resentimiento? ¿Se desataría una batalla campal en plena alfombra roja? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Las redes sociales, ese caldo de cultivo para rumores y teorías conspirativas, se convirtieron en un campo de batalla virtual. Cada una de sus apariciones fue analizada con lupa, cada gesto, cada sonrisa, cada mirada, todo fue escrutado en busca de pistas que revelaran el verdadero estado de su relación. Y aunque no hubo un encuentro directo captado por las cámaras, sí hubo una serie de coincidencias, decisiones estratégicas y comentarios indirectos que, según los más perspicaces observadores, alimentaron la teoría de una guerra fría en la Riviera Francesa. Uno de los puntos clave que desató la polémica fue la supuesta estrategia de sus respectivos equipos de relaciones públicas. Se rumoreaba que ambos bandos estaban compitiendo ferozmente por la atención de los medios, intentando eclipsar al otro y controlar la narrativa.
Algunos medios de comunicación incluso llegaron a afirmar que se habían evitado deliberadamente ciertas fiestas y eventos para evitar un encuentro incómodo, creando una atmósfera de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿de dónde viene esta supuesta guerra? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem para que su relación terminara de esta manera? Aquí es donde entra en juego el error que lo cambió todo, como mencioné al principio. Y este error, o mejor dicho, esta acumulación de errores, no es un evento aislado y específico, sino más bien una serie de situaciones que, según los rumores y las fuentes cercanas a la pareja, erosionaron la relación hasta llevarla al punto de ruptura. Una de las teorías más extendidas y plausibles apunta a la incompatibilidad de agendas y prioridades. Tanto Hande como Kerem son actores muy exitosos y con agendas repletas de compromisos profesionales. La presión de la fama, los viajes constantes, la falta de tiempo para compartir momentos juntos, todo esto, sumado a las altas expectativas del público, pudo haber generado un nivel de estrés insoportable para ambos. Otro factor que se menciona con frecuencia es la diferencia en sus personalidades y en sus expectativas sobre el futuro. Se dice que Hande, una persona más reservada e introspectiva, buscaba una relación más tranquila y estable, mientras que Kerem, más extrovertido y aventurero, priorizaba su libertad y su exploración personal. Estas diferencias, que al principio pudieron ser atractivas y complementarias, con el tiempo se habrían convertido en una fuente constante de conflicto. Pero el error más grande, según algunas fuentes cercanas a la pareja, fue la falta de comunicación honesta y abierta. Se rumorea que ambos tenían dificultades para expresar sus sentimientos y necesidades de manera clara y directa, lo que inevitablemente condujo a malentendidos, resentimientos acumulados y finalmente a la ruptura. En este sentido, la constante presión mediática y el escrutinio público no hicieron más que empeorar la situación, dificultando aún más la posibilidad de resolver sus problemas en privado. El ojo público puede ser muy cruel y despiadado. Volviendo a Cannes, la ausencia de interacciones directas entre Hande y Kerem no implica necesariamente que exista una guerra declarada. Podría tratarse simplemente de una decisión madura y respetuosa de mantener la distancia, especialmente después de una ruptura tan mediática. Ambos son profesionales y saben perfectamente que cada uno de sus movimientos en público será analizado hasta el más mínimo detalle. Por lo tanto, es comprensible que hayan optado por la discreción y la elegancia, evitando cualquier tipo de confrontación o escena que pudiera alimentar aún más los rumores. Sin embargo, el hecho de que se haya hablado tanto de su posible reencuentro y de la supuesta competencia entre sus equipos demuestra el enorme interés que sigue despertando esta pareja. A pesar de la ruptura, el cariño del público por Hanke persiste y muchos fans aún sueñan con una reconciliación, aferrándose a la esperanza de que su historia de amor tenga un final feliz. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Pero seamos realistas y pragmáticos, las probabilidades de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos son, lamentablemente, bastante bajas. Ambos están enfocados en sus respectivas carreras, explorando nuevos caminos y construyendo sus propias vidas de manera independiente. Y aunque siempre quedará el recuerdo de su romance, es importante respetar su decisión y aceptar que las relaciones, como las series de televisión, a veces llegan a su fin. No todos los cuentos tienen un final feliz, y a veces eso está bien. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que las relaciones sentimentales son complejas y requieren esfuerzo, comunicación constante y compromiso mutuo. La fama y el éxito pueden añadir una presión adicional, pero al final del día, lo más importante es ser honesto con uno mismo y con la otra persona, expresar los sentimientos sin miedo y construir una relación basada en el respeto y la confianza. En segundo lugar, que es fundamental respetar la privacidad de los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas. El escrutinio mediático puede ser extremadamente invasivo y perjudicial, y es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones, una persona que merece ser tratada con dignidad y respeto. Y en tercer lugar, que no todo lo que vemos en las redes sociales es real. Es muy fácil dejarse llevar por los rumores, las especulaciones y las imágenes idealizadas, pero es crucial mantener una actitud crítica y recordar que la verdad suele ser mucho más compleja y matizada de lo que parece. Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también pueden ser una fuente de desinformación y manipulación. Así que, en resumen, la supuesta guerra fría entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Cannes es, probablemente, más un producto de la especulación mediática y las expectativas del público que una realidad tangible.
Si bien es cierto que su ruptura fue dolorosa para muchos fans, ambos parecen estar siguiendo adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando una madurez y una profesionalidad admirables. El error que lo cambió todo, como vimos, no es un evento único y puntual, sino una serie de factores que erosionaron la relación hasta llevarla a su fin. Y aunque el sueño de Hanke haya terminado, el cariño del público por ambos actores persiste y seguirá acompañándolos en sus futuros proyectos. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del drama Under Cell, Kerem Bürsin, Cannes y la supuesta Guerra Fría. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que realmente hubo una competencia entre ellos en Cannes? ¿Cuál creen que fue el factor determinante en su ruptura? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus pensamientos. Y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Hanke, para que también puedan opinar y participar en el debate. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Significa muchísimo para mí tener su apoyo y me motiva a seguir creando contenido que les guste, les entretenga y, por qué no, les haga reflexionar un poco. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.